bienvenidos a un nuevo video para el canal. Seguimos con la serie de videos para UABC y seguimos con el mismo tema. Ya ven que el video pasado dije que iba a dividir este tema en dos para no hacerlo muy largo y pues ya de por sí el video pasado es demasiado largo. Entonces, en este video vamos a ir más al grano, ¿sí? Vamos a ir a ver las siguientes funciones: función racional, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y la función o ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces, estos primeros tres, funciones racionales, funciones exponenciales y funciones logarítmicas, los vamos a ver de manera general, ¿sí? Ya hay otro video pasado donde se explicaron las funciones exponenciales, pero vamos a explicar un poco más sobre ellas, pero sin meternos tan a profundidad, ¿sí? Porque la que más nos importa, ¿sí?, es la función de la circunferencia o la ecuación de la circunferencia, porque la circunferencia, así igual que la parábola, si vieron el video súper largo pasado donde se habla sobre la parábola, al igual que la parábola, la circunferencia también cuenta con su ecuación ordinaria o canónica y su ecuación general, ¿sí? Y a través de ella se puede calcular la longitud de su radio y las coordenadas de su centro, ¿sí?, en este caso. Pero eso lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al tema de función de circunferencia, ¿sí? Entonces, vamos con la primera, que es funciones racionales. Y bien, vamos a ver las funciones racionales, pero no nos vamos a meter tan a profundidad, ¿sí? Solamente quiero que aprendan a reconocer las funciones racionales cuando las vean en su forma algebraica y cuando las vean en su forma gráfica, ¿sí? Tenemos este ejemplo donde tenemos y igual a 2x menos 5 dividido entre x menos 3. Este es un ejemplo de función racional. ¿Y cómo identificamos rápidamente una función racional? Bueno, una función racional se identifica porque una función racional es la división entre dos funciones polinómicas, ¿sí? Recordemos que un monomio, ¿sí?, puede ser uno de la forma 3x, ¿sí? Porque tenemos el coeficiente, la variable o la literal, la letra, y aquí no se pone, pero está elevado a la 1, ¿sí? Entonces, y tiene un exponente a la 1. Esto corresponde a un monomio, ¿sí? Y recordemos que un polinomio se conforma de varios monomios. Entonces, si tenemos lo siguiente, 3x cuadrado más 6x más 2, esto representa una función cuadrática, ¿sí? Porque el mayor término está elevado al cuadrado. Pero, además de ser una función cuadrática, también corresponde a un polinomio, porque tenemos un monomio aquí, tenemos otro monomio acá y tenemos otro monomio acá. Uno que está elevado al cuadrado con grado 2, uno con grado 1, ¿sí?, porque aquí está elevado a la 1, y este un término independiente, ¿sí? Igual si hiciéramos uno cúbico, que fuera x al cubo más x cuadrado más x más 3, es un polinomio. Recuerden que un polinomio separa los monomios con los símbolos de más y menos, con los símbolos de suma y resta, ¿sí? Entonces aquí tendremos un monomio, otro monomio, otro monomio, otro monomio, ¿sí? Pues aquí también podemos ver que una función cuadrática también puede ser una función cuadrática es una función polinómica, ¿sí? Un tipo específico de función polinómica. Entonces, en este caso, tenemos la división entre dos funciones polinómicas, ¿sí? La primera función polinómica es 2x menos 5, donde 2x es un monomio y 5 es otro monomio. Están separados con el símbolo de resta. Y abajo tenemos otro polinomio donde tenemos un monomio que es x, que aunque no se pone está elevado a la 1 y tiene un 1 que lo acompaña ahí invisible, ¿sí? Y el otro monomio es 3, ¿sí? Y están separados con el símbolo de resta también. Entonces, esa es la definición de una función racional. Básicamente, una función racional es la división entre dos funciones polinómicas, ¿sí? Esta es una función polinómica, esta es otra polinómica y se están dividiendo. Y pues ya vimos que aquí lo tenemos y igual a, pero también podemos poner f de x, ¿sí? Lo pueden llegar a ver como f de x es igual a 2x menos 5 entre x menos 3, pero ahorita lo estoy poniendo con y nada más, ¿sí? Ya, ese es un ejemplo y esta ya es la gráfica de la función racional. Y de esta manera van a ser todas las funciones racionales, donde tenemos una curva que depende del sentido que le quieran dar. Si viene de acá para acá, pues entonces viene hacia la derecha y luego baja, ¿sí? Y la otra viene hacia la izquierda y luego sube, ¿sí? Sí, ese es el sentido que yo le doy, ¿sí? Que viene y luego sube, ¿sí? Y esta viene y luego baja. Pero también lo pueden ver como que sube y se va para acá, hacia la izquierda, o esta que baja y se va para la derecha, ¿sí? Pero lo importante es que reconozcan cómo se va a ver en el gráfico, ¿sí? En el plano. Y si se dan cuenta, puse unas líneas rojas. Lo que quiero que sepan es de que a esas líneas rojas se les llama asíntotas y son como unos límites, ¿sí?
y prácticamente significa que estas curvas se van a acercar a estas líneas rojas, pero jamás van a tocarlas, ¿sí? Entonces imagínense que viene un carro y de repente llega un carro que se mete a la carretera y ese carro se va a acercar lo más que pueda a ese otro carro que ya venía en la carretera, pero jamás lo va a tocar, ¿sí? O sea, se puede acercar lo más que quiera, pero nunca lo va a tocar, ¿sí? Eso es una asíntota, ¿sí? Imaginen que ese es el carro que ya venía en la carretera y luego de repente llega este otro carro y se quiere acercar a esta línea, a esta asíntota, pero nunca lo va a tocar, ¿sí? Se va a acercar lo más que pueda, pero nunca lo va a tocar. Es una analogía, ¿no? Una comparación a ver si se entiende de más fácil, ¿no? Entonces, nunca lo puede tocar. Y tenemos una asíntota en el eje X, ¿sí? En este caso, la asíntota cruza o corta al eje X por 3 positivo. Entonces, la ecuación de esta línea vertical es x igual a 3, que es una ecuación o la representación algebraica de una función constante, si vieron el video pasado. Pero así como tenemos una asíntota en el eje X, que corta el eje X, también tenemos una asíntota que corta en el eje Y. Y también es una línea recta, pero en este caso horizontal. Su ecuación es, o su representación algebraica es y igual a 2, ¿sí? Donde corta en 2 positivo a y. Y significa que eso significa que estas curvas que tenemos acá no pueden tocar, se van a acercar a 2 en y positivo, ¿sí? Se van a acercar tanto acá como acá, pero nunca van a tocar al punto y2 positivo. Y en el eje X también, con esta asíntota, se van a acercar a 3x, pero jamás lo van a tocar. Igual acá, se van a acercar, se van a seguir acercando, pero jamás lo van a tocar, ¿sí? Se van a seguir infinitamente, pero nunca lo van a tocar. Eso es todo lo que quería que supieran más que nada, cómo se representa la forma algebraica. Y ahí las asíntotas se representan regularmente con líneas entrecortadas, ¿sí? Porque así regularmente se representan las asíntotas, que son los límites los lugares donde nunca van a tocar las curvas, ¿sí? Que tenemos acá. Básicamente eso es lo principal. Les podría explicar de dónde vienen las asíntotas, pero de acuerdo a mi experiencia en el examen de UAS no es necesario, creo que no vienen. Entonces solamente lo importante que quiero que sepan es cómo se relaciona la forma algebraica con la función, ¿sí? Entonces cuando vean una división entre polinomios, se trata de una función racional, ¿sí? Y va a tener esta forma donde una curva así y otra curva acá. Aunque también se puede dar el caso de que tengamos una curva acá, que esté acá una, y la otra esté acá, ¿sí? Si se dan cuenta, estas asíntotas forman como dividen el plano en 4 partes, ¿no? Una acá, otra acá, otra acá, otra acá, ¿sí? Entonces podemos tener una acá abajo y otra acá, o podemos tener una acá arriba y otra acá abajo, ¿sí? Que estén como en diagonal, ¿sí? Esta con esta, o podemos tener una acá con otra acá. Pero bueno, eso es más que nada lo que quería que vieran, cómo es la representación gráfica de una función racional y cómo es su forma algebraica, ¿sí? En forma de ecuación con letras X y Y. Y pues ahora vamos con el siguiente tipo de función que quiero que vean. Bien, el siguiente tipo de función que quiero que veamos es la de función exponencial. En uno de los videos pasados ya se habló un poco sobre ellas, en uno donde hablamos sobre cuadráticas, exponenciales y lineales, ¿sí? Pero en esta ocasión quiero hablar un poquito más a profundidad, ¿sí? No mucho, de las funciones exponenciales. En ese video pasado donde hablamos sobre exponenciales, yo comenté que la forma de una función exponencial podía ser así: y igual a por e elevado a la x. Y se llaman exponenciales porque pues nuestra variable x está en el exponente, pero a era una constante y e era el número de Euler, ¿sí? Pero esta pues sí es la forma, pero es una forma de las funciones exponenciales, ¿sí? No es la general. Entonces ahí sí se puede decir que me confundí un poco. Entonces esta no es la forma general como tal. Este es un tipo, ¿sí? Donde podemos utilizar el número de Euler elevado a la x, donde el número de Euler ya tiene un valor fijo, 2.718 y más decimales, si mal no recuerdo. Y podemos tener el número de Euler elevado a la x y aparte una constante que acompaña a Euler, ¿sí? Por ejemplo, 3e elevado a la x, y igual a 3e, y igual a 3e elevado a la x, ¿sí? Pero es un tipo en específico, ¿sí? Donde se utiliza el número de Euler, pero la forma así general de las exponenciales es esta, que es aún más simple, donde tenemos y igual a elevado a la x, ¿sí? Donde pues a es nuestra constante y x es nuestra variable que va a estar en el exponente, ¿sí? Entonces en este caso esta es la forma
general y la más simple de la exponencial, donde A puede ser una constante. Entonces podríamos tener como, por ejemplo, y igual a 3 elevado a la x, o y igual a 2 elevado a la x, o y igual a 5 elevado a la x. Incluso podríamos tener y igual a 1/2 elevado a la x. Todos esos son ejemplos de funciones exponenciales. Lo que quiero ver aquí más a detalle es que, por ejemplo, ya había dicho que existen dos tipos de gráficas, o dos diferentes formas de graficar una función exponencial. Una es la que está en negro y otra es la que está en rojo, ¿sí? Entonces, en una, analizando el plano de izquierda a derecha, como casi siempre, como es lo usual, si lo analizamos de izquierda a derecha, en la que está en negro, va decreciente, ¿sí? Va de arriba hacia abajo. Por eso ahora solamente le puse flechita de este lado, para que se vea que se empieza de arriba y va hacia abajo, ¿sí? Y la que está en rojo es lo contrario, empieza abajo y se va hacia arriba, es decir, es creciente. Pero, ¿cómo sabemos de qué depende si nuestra gráfica va a estar para arriba o va a estar hacia abajo, decreciente, ¿sí? Todo va a depender del valor de A, ¿sí? Del número que tengamos en A, es decir, de nuestra constante que luego se eleva al exponente x. Entonces, aquí yo ya he puesto los dos casos. Nuestra función va a ser decreciente, es decir, va a ir para abajo, de arriba hacia abajo, cuando nuestra A tenga un valor entre 0 y 1, ¿sí? Aquí dice 0 menor que A y A menor que 1. Entonces, A tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Entonces, si nuestra A se encuentra entre 0 y 1, nuestra gráfica o nuestra función va a ser decreciente en el momento de graficarla, ¿sí? Entonces, como hace rato que puse y igual a 1/2 a la x. Este tipo de función exponencial va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque en este caso 1/2 es nuestra A. Y 1/2, si lo pasamos a decimal, es 1 entre 2, 0.5, ¿sí? Es la mitad de la unidad. Entonces, 0.5 es mayor que 0, ¿sí? Y es menor que 1, ¿sí? Se encuentra entre 0 y 1. Al igual que si tenemos y igual a 3/4 elevado a la x, también va a ser decreciente porque nuestra A sería 3/4. Y si dividimos 3/4, 3 entre 4 nos da 0.75, sigue estando entre 0 y 1. Y también los podemos representar así, no solo en fracción, también como decimal. Por ejemplo, podríamos tener y es igual a 0.66 elevado a la x, ¿sí? Entonces, este es un 6, decía el número feo, pero bueno. Y igual a 0.66 elevado a la x también sería decreciente porque está entre 0 y 1 la cantidad, ¿sí? Y va a ser creciente cuando tengamos un número, cuando A sea mayor que 1, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos y igual a 5 elevado a la x, esa ya es creciente, ¿sí? Al momento de graficarla va a ser creciente, va a ir de abajo hacia arriba. Igual si tuviéramos 4/3 elevado a la x, 4 entre 3 ya es mayor de la unidad, ¿sí? Es 1 punto y algo, no me acuerdo bien, ¿sí? Pero sería 4/3 elevado a la x, sería creciente porque 4/3 ya es mayor que 1. Entonces, si A es mayor que 1, la función va a ser creciente. Aún así, si tuviéramos y igual a 1.1 elevado a la x, ahí aún así sería creciente porque pues 1.1 es mayor que 1, entonces aún así se sigue cumpliendo que es creciente, ¿sí? Me gustaría mencionar que las exponenciales son la función contraria de las funciones logarítmicas, que es las que vamos a ver a continuación. Entonces son como lo opuesto. Y bien, ya para terminar con el de funciones exponenciales, podemos ver que cuando la función es creciente cuando A es mayor que 1 y la función es decreciente cuando A está entre 0 y 1, ¿sí? Pero podrían surgir tres dudas. Una, ¿qué pasa cuando A es igual a 0? 2, ¿qué pasa cuando A es igual a 1? 3, ¿qué pasa cuando A es menor que 0? ¿Sí? Es decir, negativo. Entonces, tenemos esos tres casos. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué pasa cuando A es igual que 0? ¿Okay? Escribiendo A como igual a 0, nos quedaría así la función. Y igual a 0 elevado a la x, ¿sí? Porque nuestra A ahora vale 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Si le damos un valor positivo a x, digamos que 2, entonces nos quedaría 0 al cuadrado, pero este es igual a 0. Entonces, cuando x tiene un valor positivo, y es 0. ¿Y qué pasa si le agregamos un exponente negativo? Que x valga menos 2 y que x sea negativo. Cuando x es negativo, símbolo negativo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues nos va a quedar 0 a la menos 2, es lo mismo que tener 1 sobre 0 al cuadrado, ¿sí? De acuerdo a las reglas del álgebra, de los exponentes, si está elevado a un exponente negativo, puede pasar la parte de abajo como un exponente positivo.
y esto nos queda 1 y 0 al cuadrado es 0. Y esto de aquí representa una indeterminación, ¿sí? O algo indefinido. Vamos a ponerle mejor indefinido. Indefinido. Porque no se puede dividir un número entre 0, ¿sí? Se puede hacer 0 entre un número y obviamente va a dar 0. Pero 1 entre 0 es algo indefinido. Por lo tanto, cuando x sea negativo, lleva a ser indefinido, y cuando x sea positivo, lleva a ser 0. Es por eso que a no entra dentro de esta regla. Eso es lo que ocurre cuando a es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando a es igual a 1? ¿Sí? Aquí ya lo puse, a es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a darle un valor positivo a x, ¿sí? Positivo. Entonces, digamos que x vale 2. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, cuando a x le damos un valor positivo, y vale 1, ¿ok? Ahora vamos a darle a x un valor negativo, y vamos a ver cuánto nos da en y. Si le damos un valor negativo, 1 a la menos 2, nos queda, hacemos la misma regla que hace rato, 1 sobre 1 al cuadrado, lo pasamos abajo con exponente positivo, y nos queda 1 sobre 1 al cuadrado es 1, y 1 entre 1 nos queda 1. Entonces, ahí está. Cuando x es positivo, nos da 1 en y, y cuando x es negativo nos da 1 en y. Entonces, independientemente del valor que pongamos en x, siempre nos va a dar 1 en y pues por eso tampoco aplica para a igual a 1 esta regla de acá, ¿sí? Entonces, ese es el segundo caso de a igual a 1. Y el último, el de qué pasa cuando a es menor que 0, es decir, vamos a poner un ejemplo, menos 2 elevado a la x, ¿sí? Donde a es menos 2. Entonces, vamos a notar que a es igual a menos 2, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, para eso primero tenemos que ver la estructura de los logaritmos, ¿sí? La voy a anotar, aunque ahorita sigue después las funciones logarítmicas. La estructura de un logaritmo es la siguiente: logaritmo en base a de y igual a x, ¿sí? En este caso puse las letras así para que ahorita nos quede exactamente como está de esta forma, ¿sí? O de esta forma. Entonces, para pasar un logaritmo a forma exponencial, nos queda la base del logaritmo, en este caso a, es también la base de la forma exponencial, elevado a x, la x pasa a ser exponente, y esto es igual a y, ¿sí? Y entonces ya nos queda de la misma manera, a elevado a la x igual a y, a la x elevado a la igual a y, ¿sí? A la x igual a y. Entonces, también se puede hacer lo inverso, pasar de la exponencial al logaritmo, nada más reordenando las letras, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces acá lo tenemos en exponencial y nos quedaría el logaritmo en base menos 2 de y igual a x, ¿sí? Y lo pueden comprobar, menos 2 elevado a la x igual a y, ¿sí? Si lo pasáramos a la exponencial, que es lo que tenemos acá, menos 2 elevado a la x igual a y. Entonces así quedaría en forma de logaritmo. ¿Para qué lo pasamos a forma de logaritmo? Bueno, nos dice una regla de los logaritmos que la base de un logaritmo tiene que cumplir con tus condiciones. Una, que la base sea positiva. Y dos, que la base sea diferente de 1. ¿Ok? Entonces, podemos observar que aquí la base es negativa, menos 2. Entonces, significa que este logaritmo no se puede hacer, porque no cumple con la regla, ¿sí? Con la regla de que la base tiene que ser positivo. Entonces, como no se puede hacer, y esto es lo equivalente a esto en la forma exponencial, pues se puede decir que esto tampoco se puede hacer, ¿sí? Entonces, prácticamente, a partir de una regla de los logaritmos, podemos deducir o podemos saber por qué esto no se puede hacer, por qué a no puede ser menor que 0. Entonces, la base solamente puede ser positiva y diferente de 1. Si la base es positiva, puede haber tres casos. Uno, que esté elevado a un exponente positivo, que esté elevado 2, que esté elevado a un exponente negativo, o 3, que esté elevado a la 0, al exponente 0. Vamos a darle un valor a b, digamos que 2 elevado al cuadrado da 4, eso es cuando está elevado a un exponente positivo. Luego tenemos 2 elevado a un exponente negativo, menos 2. 2 a la menos 2 nos queda 1 sobre 2 a la 2, y esto es igual a un cuarto, ¿sí? Y b a la 0, cualquier número elevado a la 0, nos da como resultado, vamos a ponerle 2 a la 0, nos da como resultado 1, ¿sí? Y entonces tenemos valores positivos para los tres casos con una base positiva, ¿sí? Entonces, esos son los tres casos que puede haber cuando se eleva una base positiva a un exponente, pues exponente positivo, negativo o 0. Y pues esa es la explicación de por qué a no puede ser menor que 0, ¿sí? Entonces, por eso es o entre 0 y 1 decreciente, o mayor que 1 y se hace una función creciente exponencial, ¿sí?
Y pues ya con eso terminamos las funciones exponenciales. Esto es como un extra, dato extra. Entonces ahora vamos a pasar con las funciones logarítmicas, que son lo inverso de esto. Bien, si notan la cámara movida es porque estaba pegando la luz en un punto del pizarrón, entonces la moví para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, el siguiente tipo de función que tenemos es función logarítmica, ¿sí? Y esta es la inversa de la exponencial, ¿sí? Entonces aquí voy a explicar unas relaciones con la exponencial, pero esto no viene mucho en el examen de UABC, yo lo estoy explicando por si llega a venir, porque los temas son muy generales del temario, entonces pues se puede decir que lo involucran, entonces por si llega a venir, pero pues siempre es bueno que sepa, ¿no? Y es igual al logaritmo de en base a de x, ¿sí? Entonces, prácticamente también, al igual que en las exponenciales, podemos tener dos tipos de gráficas, ¿sí? Una puede ser decreciente y la otra puede ser creciente, ¿sí? Entonces, si lo relacionan con las exponenciales se encontraban por encima del eje X, ¿sí? Nada por la parte negativa de Y. Y acá estos se encuentran por la parte positiva de X, pero nada por la parte negativa de X, ¿sí? Entonces, es creciente cuando A es mayor que 1, ¿sí? Y es decreciente cuando A está entre 0 y 1. Al igual que en las exponenciales también existe esa relación. Entonces va a ser creciente el logaritmo cuando es mayor que 1 y decreciente cuando se encuentre entre 0 y 1, ¿ok? Entonces podemos notar que tanto en las exponenciales como en las logarítmicas la función es decreciente, ¿sí? Si A está entre 0 y 1. Y va a ser creciente tanto en las exponenciales como en las logarítmicas, va a ser creciente la función cuando A es mayor que 1, ¿sí? Y bueno, prácticamente así es como se miran, viene de arriba y se abre hacia la derecha, o viene de abajo y también se va abriendo hacia la derecha, ¿sí? ¿Y por qué no la tenemos nada del lado negativo de x? Pues porque prácticamente x no puede ser negativo, ¿sí? Viendo esta fórmula, ¿sí? La podemos pasar a la forma exponencial, como lo vimos con las exponenciales. En este caso cambian de papel y y x, entonces van a ver ahora a elevado a la y, ¿sí? En vez de a elevado a la x. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Esta, pasando a la forma exponencial, nos quedaría algo así. A elevado a la y va a ser igual, a elevado a la y va a ser igual a x. Están invertidos los papeles a comparación de las exponenciales. Ahora está elevado a la y igual a x, ¿sí? Porque ahora se está igualando a x, todo el logaritmo. Entonces, vemos que aquí, pues de acuerdo a esta función, x no puede ser negativo. Entonces, esto no puede ser negativo. Entonces ya vimos que el logaritmo, la base del logaritmo no puede ser negativa. Entonces, a no puede ser negativo y tiene que ser diferente de 1. Entonces, a tiene que ser positivo. Entonces, a fuerzas tiene que haber una base positiva elevado a y, ¿sí? A un valor de y. Entonces, no importa si le damos un valor. Ya vimos anteriormente que hay tres casos para una base positiva, que esté elevado a un exponente positivo, exponente negativo y a un exponente 0. Y en todos los casos, x no da negativo, ¿sí? Cuando está a elevado a exponente positivo, ¿sí? Por ejemplo 2, pues nos da un número positivo, ¿sí? Nada más resolvemos la operación. Si tenemos la base, en este caso a elevado a un exponente negativo, nos queda 1 sobre a al cuadrado, ¿sí? Pero nos da positivo. Y si tenemos a elevado a la 0, cualquier cosa elevada a la 0 nos da 1. Entonces, en los tres casos, x, que vienen siendo estos valores de acá, termina dando positivo, ¿sí? Entonces, por eso es que no vemos nada del lado negativo de x, porque no puede haber ningún valor negativo para x, ¿sí? Entonces, en este caso de las logarítmicas, x no puede ser negativo. Y en el caso de las exponenciales que vimos anteriormente, vimos que la gráfica era algo así, una decreciente y otra creciente, pero no había nada en la parte negativa de y. Y es que en este caso y no podía ser negativo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos y igual a elevado a la x, y acá tenemos, si la volteamos, nos queda x igual a elevado a la y. Si se dan cuenta que las letras o las literales se cambian, acá todo está igualado a x y acá todo está igualado a y. Entonces prácticamente el papel que ocupa aquí x es el mismo que ocupa acá y, ¿sí? Entonces, como la base es a y la base tiene que ser positiva, ya vimos los tres casos de la base, entonces la base a fuerzas en los tres casos da como elevarla a un exponente, ya sea positivo, negativo, 0, siempre el resultado da positivo. Entonces en este caso siempre tiene que dar positivo en y acá siempre tiene que dar positivo en x, ¿sí? Pero si se dan cuenta están volteadas las letras, y es que acá pues está todo en función de x, o sea, metes un valor en x y te da un valor en y acá está en función también de x,
metes un valor en X y te da un valor en Y. Si nosotros pasábamos esta exponencial, nos quedaba de la forma logaritmo en base a de Y igual a X, ¿sí? Nos quedan volteadas las letras. Acá la que está igualada a todo es X y acá la que está igualada a todo el logaritmo es Y. Por eso es inverso, ¿sí? Por eso en este caso lo inverso de Y elevado elevado a la X es logaritmo en base a de Y igual a X. Y entonces lo inverso de esta función logarítmica que está igualada a Y es a elevado a la Y igual a X, ¿sí? O X igual a A elevado a la Y. ¿Sí? Entonces son inversas, por eso se voltean las letras, pero el pasarlo a su forma logarítmica te puede ayudar a ver si la base es negativa, y en ese caso pues no se podría resolver como lo hicimos anteriormente. Entonces se voltean las letras porque son inversas, ¿sí? Son funciones inversas. Y ya vimos la diferencia. Miren, estas son las exponenciales y estas son las logarítmicas en una gráfica, ¿sí? Pero nada más quería que vieran esa relación, ¿sí? Pero bueno, ya que he explicado eso, pues creo que es todo lo que se tiene que decir. Entonces, en ambas funciones son crecientes cuando A es mayor que 1, y ambas funciones exponenciales y logarítmicas son decrecientes cuando A se encuentra entre 0 y 1. El último tema que vamos a ver para este video es el de la función de la circunferencia o ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces, pues como lo dice el título, prácticamente al graficar esta función forma una circunferencia, un círculo en el plano, ¿ok? Y al igual que en la parábola tenemos dos tipos, ¿ok? Tenemos la circunferencia en el origen y tenemos la circunferencia fuera del origen. Aquí tenemos la del origen, acá tenemos la de fuera del origen. Prácticamente la diferencia entre ambas es que el centro de la circunferencia se encuentra en las coordenadas 0,0 cuando la circunferencia está en el origen, ¿sí? Entonces, como pueden observar, el centro de la circunferencia se encuentra en las coordenadas 0,0, es decir, en el origen del plano cartesiano, cuando la circunferencia está en el origen, ¿ok? Y cuando la circunferencia está fuera del origen, el centro se encuentra fuera del origen. Si observan, el origen está como por acá, y el centro de la circunferencia está hasta como por acá, ¿sí? Entonces, al igual que en la parábola, cuando está en el origen y cuando está fuera del origen, las ecuaciones para representar a esa circunferencia van a modificarse un poco, ¿sí? Pero es muy parecido a lo de la parábola. Entonces, primera similitud que tiene la circunferencia con la parábola. En la parábola decíamos que el vértice es el que tenía las coordenadas h, k. Y en este caso, en la circunferencia, el centro representado con la letra C es el que se encuentra en las coordenadas h, k. Que recordemos que h es la coordenada en x del centro en este caso, y k es la coordenada en y del centro en este caso, que era similar para el vértice en la parábola. Y otro dato importante a conocer de la circunferencia es el radio, ¿ok? El radio, que en este caso lo podemos observar gráficamente, y recordemos que el radio es la distancia desde cualquier punto de la circunferencia al centro, ¿sí? En este caso lo más sencillo es medir del centro a un punto que se encuentre sobre el eje X o el eje Y, ¿sí? Es decir, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá o de aquí a acá. Es lo más sencillo para reconocer el radio, ¿sí? Pues podemos contar aquí, empezamos en el origen y contamos 1, 2, 3. Entonces se encuentra en 3 positivo de X. Si nos movemos a la izquierda, en el lado negativo de X nos queda 1, 2, 3, menos 3. Igual si nos movemos en Y, 1, 2, 3 y para abajo 1, 2, 3. Entonces es 3 para todos los lados, ¿sí? Entonces en este caso, en este ejemplo que tengo aquí, el radio viene siendo 3, ¿ok? Entonces prácticamente eso es lo importante, lo que queremos conocer sobre la circunferencia, que es el centro, y el radio, ¿ok? Para la circunferencia en el origen tenemos su ecuación ordinaria, así como en la parábola. Entonces vamos a tener su ecuación ordinaria, que es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, ¿sí? Donde x y y son variables elevados al cuadrado, y r es el radio de la circunferencia, también elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, muy sencilla la fórmula o la ecuación ordinaria de la circunferencia en el origen. Y por último, tenemos la circunferencia fuera del origen. Como dije, en esta el centro se encuentra fuera del origen, por eso se llama así, la circunferencia fuera del origen. Y lo que hice fue trazar dos circunferencias, y
me quedan muy derechitas, pero ambas son de las mismas dimensiones, se podría decir. Las dos tienen un radio de 3. ¿Cómo podemos identificar gráficamente que este tiene un radio de 3? Bueno, pues podemos ver cuántos lugares recorre desde aquí hasta acá en el eje X, o de aquí hasta acá en el eje Y, o de aquí hasta acá en el eje X, o de aquí hasta acá en el eje Y. Cualquiera de esos puntos, ¿sí? Entonces podemos ver que aquí estamos en 1, 2, 3, 4, 4 en X, y 1, 2, 3, 4, menos 4, porque es negativo en Y, menos 4 en Y. Y podemos contar en el eje X si queremos, desde 4 positivo, ¿sí? Hasta a este punto de acá, ¿ok? Entonces podemos contar y nos vemos 1, 2, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces de aquí a acá hay 3 lugares en X de diferencia, ¿ok? O de distancia. O también podemos contar desde aquí, desde el centro, que está en menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 4 en Y, hasta acá, que está en menos 1, ¿sí? Entonces podemos contar de aquí, 1, 2, 3, y también nos da 3. Y también si lo hacemos de aquí a acá nos va a dar 3, y de aquí a acá también nos va a dar 3. En cualquiera de estos 4 puntos nos daría 3 de distancia entre el centro y ese punto de la circunferencia, ¿ok? Entonces esta y esta son del mismo radio, ¿ok? Entonces podemos poner aquí que el radio es 3, y para sacar las coordenadas de su centro, las coordenadas así como acá, podemos, como dije, ubicar nada más el centro, la coordenada del centro, que sería 1, 2, 3, 4, positivo en X y menos 4 en Y, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y para abajo 1, 2, 3, 4. Entonces esa sería la coordenada del centro H y K. En este caso, pues como está en el origen, pues las coordenadas son 0,0, obviamente, ¿no? Y la fórmula de la ecuación ordinaria, perdón, de la circunferencia fuera del origen cambia un poquito, y cambia de una manera parecida a como cambia la ecuación de la parábola en el origen con la parábola fuera del origen. En la circunferencia en el origen es esta ecuación ordinaria, pero cuando está fuera del origen tenemos esta, que es de la siguiente manera: x menos h elevado al cuadrado. Ya vimos que h es la coordenada en x del eje, del centro de la circunferencia, más y menos k elevado al cuadrado. Ya vimos que k es la coordenada en y del centro de la circunferencia, igual al radio al cuadrado. Entonces lo único que cambia es que aquí en la x le agregamos un menos h y todo se eleva al cuadrado, y en y le agregamos un menos k y se eleva sigue elevando al cuadrado, ¿ok? Pero todo el término, ¿sí? No nada más y, también todo el término se eleva al cuadrado, y menos k, y acá también x menos h, todo al cuadrado. Entonces prácticamente eso es lo único que cambia de la fuera del origen a la de la del fuera del origen a la de en el origen en las ecuaciones ordinarias, ¿sí? Y al igual que en las parábolas, en las ordinarias, bueno, es la ecuación más fácil que podemos hacer a partir de una gráfica, ¿sí? Porque si nos dan, ya sea que nos lo den en gráfica o que nos lo den en forma de datos, los datos del centro o los datos del radio, esta es la primera ecuación que se puede formular, ¿sí? Porque recordemos que h y k son las coordenadas del centro y r es el radio. Entonces esta es la ecuación que se haría a partir de una gráfica o de los datos de una circunferencia, ¿sí? A partir de sus coordenadas del centro y su radio. Y después a partir de la ordinaria se puede pasar a la general, ¿sí? Y la general tiene la siguiente estructura: x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0, donde d, e y f son constantes, números fijos, así como en la parábola, que en la parábola también tenemos la forma ordinaria tenemos la forma ordinaria para en el origen, y tenemos la forma ordinaria para fuera del origen, y también tenemos general para la parábola, ecuación general. Pues también en la circunferencia hay ecuación general. La única diferencia de la parábola con la circunferencia es que en la parábola solamente hay un término elevado al cuadrado, ¿sí? Ya sea que estuviera x elevado al cuadrado o y elevado al cuadrado. Luego teníamos un término con x, un término con y y un término independiente, ¿sí? Y todo igualado a 0. En este caso, como es una circunferencia, vamos a tener las dos variables elevadas al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener x cuadrado, y cuadrado. Vamos a tener el término con x, el término con y y la variable independiente, perdón, el término independiente, que sería una constante, que es en este caso f, y todo igualado a 0. Entonces prácticamente eso es todo lo que hay que saber. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es, a partir de estos ejemplos, en especial a partir de estos ejemplos vamos a calcular su ecuación ordinaria de ambas,
y luego vamos a calcular la general. Primero vamos a empezar con en el origen. Y la ecuación ordinaria de en el origen es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Y qué podemos hacer aquí? Bueno, prácticamente, primero sería, para hacer la ecuación ordinaria de en el origen, solamente sería poner x cuadrado más y cuadrado igual a, y como ya sabemos que el radio de este mide 3, porque nos lo dan de manera gráfica, pero también nos lo pueden dar en datos, de manera textual, pues como ya sabemos que el radio es 3, pues queda poner 3 al cuadrado, porque la fórmula nos dice radio al cuadrado, ¿sí? Ahora, esto lo podríamos llegar a simplificar. X cuadrado más y cuadrado es igual a 9, ¿sí? Porque 3 al cuadrado es 9. Y podríamos dejarlo en forma general si hacemos lo siguiente. X cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0, ¿sí? Esta de acá, pues si se dan cuenta, es parecida a la de acá, solamente que no tiene término con X ni término con Y. Solamente tiene término X cuadrado, término con Y cuadrado y tiene el término independiente, ¿sí? El número solito. Entonces, esto es válido porque pues nada más estamos igualando todo a 0 y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y el 9 lo pasamos restando al otro lado y ya nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0, ¿sí? Pero prácticamente la ecuación ordinaria viene siendo esta, ¿ok? Porque ya nos queda de la manera x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, que es 3 al cuadrado 9. Entonces, esta de aquí sería la ordinaria, pero podríamos pasar el 9 al otro lado, restando, para que nos quede igualada a 0 y se parezca más a la estructura de la ecuación general de la circunferencia, ¿sí? Ahora vamos a ir con la de fuera del origen, ¿ok? Con la de fuera del origen, la ordinaria es de esta forma y pues igual ya tenemos las coordenadas del centro, que es 4 y menos 4, como 4 como menos 4 y el radio es 3. Entonces solamente reemplazamos los valores y nos queda x menos h, pero h vale 4, al cuadrado, más, y ponemos y, menos, y luego k es menos 4, entonces vamos a poner menos 4, ¿ok? Recuerden que cuando es negativo, la coordenada es importante poner el símbolo también de la coordenada y entre paréntesis para no confundir, ¿ok? Porque después este menos por menos se va a hacer positivo. Y por igual a radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, que es igual a 9, ¿ok? Resolviendo esto nos queda x menos 4 elevado al cuadrado más y más 4 elevado al cuadrado igual a 9. Y prácticamente esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia fuera del origen, ¿sí? O sea, ya aquí hemos obtenido la ecuación ordinaria, ¿sí? Y este se hizo positivo porque menos por menos daba más. Al igual que en la parábola, hay que poner atención que si es negativa la coordenada, al multiplicarse por el menos de la fórmula se va a hacer positivo, ¿sí? Entonces esta sería la ordinaria. ¿Y cómo podríamos obtener la general? Pues resolviendo ambos binomios al cuadrado, ¿sí? Entonces el primero queda x cuadrado menos, porque va a ser 2 por x por 4, y nos queda 2 por 4, 8, por x, 8x, y luego menos 4 al cuadrado queda más 16, y acá luego nos va a quedar más y cuadrado más 8y, ¿sí? 2 por 4 por y, 8y, más 16, 4 al cuadrado, igual a 9, ¿sí? Y ahora vamos a pasar de una vez el 9 restando al otro lado para igualar a 0, y vamos a eliminar términos semejantes o simplificar aún más. Entonces nos quedaría x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Tomamos este, y luego ponemos menos 8x más 8y, y luego tenemos 16 más 16 es 32, menos 9, nos queda 16 más 16, bueno, ya tenemos 8y, ya tenemos 8x, 16 más 16, 32 menos 9 nos da 23, entonces más 23, y esto es igual a 0, ¿sí? Y esta es la forma general de la circunferencia, porque ya nos queda el término x cuadrado, término y cuadrado, menos 8x más 8y, más 23, el término con x, el término con y el término independiente, y todo igualado a 0, ¿sí? Entonces, esta de acá, pues ya se parece más a esta, ¿sí? Solamente que como en esta está fuera del origen, pues ahora ya hay términos de x y de y, ¿ok? A diferencia de acá, de la del origen, donde al pasar el 9 al otro lado, solamente nos queda un término con x cuadrado, un término con y cuadrado, y nos queda el término independiente f, es decir, no hay d ni hay e, porque no hay término con x ni término con y. Entonces solamente están estos dos términos y el término independiente igual a 0, pero porque este está en el origen. Y en esta, cuando igualamos
todo a 0, pues nos queda exactamente de esta manera con todos los elementos, ¿sí? Ahora pues lo último que sería por ver es cómo podemos pasar de la forma general a la forma ordinaria. En este caso, para pasar de la forma general a la ordinaria, lo único que sería regresar, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, sería regresar el 9 al otro lado de la ecuación, y pues sabemos que la fórmula es r al cuadrado, entonces nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado, y ya lo regresamos a la forma ordinaria. Esto para saber cuánto vale el radio, que es lo único que nos interesa básicamente de la circunferencia y del origen, porque las coordenadas del centro están en h como acá, 0,0, eso ya lo sabemos. Entonces lo único que nos importaría de esto sería el radio, que es 3. Entonces para regresar solamente de general a ordinaria solamente pasamos el 9, lo volvemos a regresar al otro lado de la ecuación, nos queda positivo, y le sacamos y lo representamos como un número elevado al cuadrado, o le sacamos raíz y nos da 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y ya, acá es donde está lo bueno, porque acá para pasar a la forma ordinaria, voy a borrar por acá, para pasar a la forma ordinaria, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos esto así, ¿ok? De la forma general. Entonces tenemos que regresar a la forma ordinaria como lo teníamos, que nos quede de esta manera, así, entre paréntesis y dos términos elevados al cuadrado. Entonces, al igual que en la parábola, en la parábola solamente tenías un término al cuadrado, ¿sí? Un binomio al cuadrado, en la forma ordinaria. Aquí tenemos dos binomios al cuadrado. Entonces, para pasar de la general en la ordinaria, en la parábola, tenías que buscar completar un trinomio cuadrado perfecto para poder elevar un término, para dejar representado un término entre paréntesis al cuadrado, es decir, un binomio al cuadrado, ¿sí? En este caso tenemos dos términos o dos binomios al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que buscar completar dos trinomios cuadrados perfectos. Y se va a hacer de la misma manera. Lo que vamos a hacer es primero agrupar todos los datos que tenemos con x, ¿sí? En este caso tenemos x cuadrado menos 8x, y luego ya tenemos x cuadrado menos 8x, y luego más y cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado más 8y, ¿sí? Estamos juntando los términos con x y los términos con y, poniendo primero los cuadráticos, y vamos a pasar el 23 al otro lado, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 23. Entonces, ya que lo tenemos de esa manera, ¿qué va a pasar? Ya que tenemos eso, ahora vamos a buscar completar los trinomios. Entonces vamos a poner paréntesis para separar los términos de x con los de y, ¿sí? Entonces hay que buscar completar los trinomios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya había dicho que la forma en que se resuelve un binomio al cuadrado es de la forma, tienes a más b al cuadrado, y esto es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado, ¿sí? Entonces, aplica lo mismo acá. Entonces, tenemos que nuestra a cuadrada es igual a x cuadrado, ¿sí? A cuadrado es igual a x cuadrado, y por lo tanto a es igual a x, ¿ok? Porque si le sacamos raíz en ambos lados nos queda que a es igual a x. Y luego vamos a tener que nuestro término que tiene x, porque en una forma cuadrática siempre está el término cuadrático, el término lineal que tiene una x de grado 1, y luego tenemos el término independiente. Entonces, aquí tenemos que buscar que sabemos que 8x es el segundo término, entonces 8x es igual a 2ab, ¿sí? Entonces, bueno, menos 8x. Entonces nos va a quedar que 2ab es igual a menos 8x. Queremos saber cuánto vale b, que es el tercer término, ¿ok? Para elevarlo al cuadrado. Queremos buscar cuál es el tercer término para completar este trinomio, ¿sí? Porque tenemos dos términos de estos tres. Tenemos a cuadrado y tenemos 2ab, nos falta b cuadrado. Entonces pasamos dividiendo entre 2a y nos queda solamente b, pero a vale x, entonces vamos a poner de una vez x. Y podemos eliminar x con x porque se están dividiendo y multiplicando a la vez. Y menos 8 entre 2 nos queda menos 4, ¿sí? Y al elevar b al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, nos queda 16. Positivo, ¿sí? Menos por menos más, 4 por 4, 16. Entonces, ya tenemos el primer término que podemos, para completar el primer trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces nos queda x cuadrado menos 8x más 16. Hay una forma más sencilla para sacar el trinomio cuadrado perfecto, y es lo siguiente. Vamos a hacerlo con el otro trinomio, ¿sí? Con el grupo de las y. Entonces, ya sabemos que esto vale a cuadrado y esto vale 2ab. Entonces,
Para no hacer lo que hice ahorita, hay una forma más rápida, y es la siguiente. Podemos hacer esto. 8, vamos a tomar el segundo término, el que está con y elevado a la 1, ¿sí? No el cuadrático, el otro. Vamos a tomar ese número, lo vamos a dividir entre 2, ¿ok? Entonces nos queda solamente el numerito, ¿sí? 8, que acompaña y. 8, vamos a dividirlo entre 2 y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 8 entre 2 nos da 4. 4 al cuadrado, 16, ¿sí? Y acá también nos va a quedar y cuadrado más 8y más 16 igual a menos 23. Esa es una forma más sencilla. Tomas el segundo término, divides entre 2 y lo elevas al cuadrado, que nos va a dar lo mismo si hacemos lo de 2ab es igual que 8y y luego divides entre 2a para obtener b, y a en este caso equivale a y, ¿sí? Se elimina y y nos queda b es igual a 8 entre 2, 4, y luego b cuadrado es igual a 16. Queda lo mismo. Entonces una forma más rápida es así: tomar el segundo término, el que está acompañado de x o el que está acompañado de y, lo divides entre 2 y luego lo elevas al cuadrado y ya obtienes el tercer elemento que te falta. Y ahora sí ya podemos convertir estos en binomios al cuadrado de esta forma, ¿sí? Que nos quede al cuadrado. Pero agregamos más 16 aquí y agregamos más 16 acá. Entonces, como agregamos 16 acá y 16 acá, pues entonces también tenemos que agregar 16 y 16. Los 16 que agregamos aquí y los 16 que agregamos acá para mantener la naturaleza de la ecuación, ¿sí? Porque si no, ya no corresponde a lo mismo, estaríamos alterándola. Entonces, recuerden, lo que hacen de un lado lo hacen del otro. Entonces tenemos 16 más 16 es 32, menos 23 nos queda 9, ¿ok? Entonces nos queda 9 de este lado, menos 23 más 32 nos da 9. Y ahora esto lo vamos a representar en forma de binomio al cuadrado y nos quedaría, es a, en este caso x equivale a x menos, y vamos a sacar b, ¿ok? Pero b y 16 es b al cuadrado, entonces si b al cuadrado es 16, ¿cuánto es b? Pues 4, ¿ok? Porque nos quedaría así, al cuadrado, ¿sí? Para que esto, aquí a, nuestra a viene siendo x, ¿sí? Porque a al cuadrado es x al cuadrado, entonces a es x. Y luego 4, y luego menos, tiene que ser a menos b. Y luego 16 es b al cuadrado, por lo tanto le sacas raíz y te queda que b es 4, ¿sí? Entonces nos tiene que quedar de la forma a menos b al cuadrado, x menos 4 al cuadrado. Y luego más, el signo lo determina el elemento que está en el centro, ¿sí? Como el 8 es negativo, pues va a ser negativo acá también. Y en este lado de acá vamos a tener algo similar, vamos a tener y, porque nuestra y equivale a, porque a al cuadrado es lo mismo que y al cuadrado, le sacas raíz en ambos lados, ¿sí? A es igual a y. Entonces a menos b es y. Bueno, en este caso sería más, ¿ok? Porque el término del medio, 8y, es positivo. Entonces quedaría y más b, y sabemos que 16 es b cuadrado, entonces la raíz de 16 es 4. Es decir, la raíz de b al cuadrado es b, entonces b es igual a 4. Entonces nos queda 4, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y esta es la forma ordinaria, ¿sí? Es como lo regresan a la forma ordinaria. Y si se dan cuenta, nuestra h es menos 4, ¿sí? Entonces cuando aquí tenemos negativo, recuerden que el negativo ya corresponde a la fórmula, entonces aquí tendríamos que h es 4, h es 4 positivo, y luego acá tenemos más 4, y sabemos que k, porque esto es k, este 4 de aquí es k, corresponde a la coordenada en y del centro, entonces sabemos que el centro es menos 4, entonces el negativo de la fórmula por el negativo de la coordenada, menos por menos, nos da más, entonces se hace positivo. Y si checan bien, si regresan el video, van a ver que esto es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente en la forma ordinaria, ¿sí? Entonces lo que hicimos aquí fue pasar de la general a la ordinaria, porque puede que nos den la ecuación general de la circunferencia y tengamos que pasar de la general a la ordinaria para poder obtener los valores de la coordenada del centro y el valor del radio, ¿sí? O incluso del radio podemos determinar el diámetro, porque el diámetro es el doble del radio, ¿sí? Entonces, pues si el radio vale 3, pues el diámetro vale 6, ¿sí? 3 por 2, 6. Y pues más que nada, eso es todo lo que hay que saber.
Es un poco más corto el tema de la circunferencia que el de la parábola. El de la parábola era un poco más extenso porque había demasiados cambios, porque había demasiados tipos de parábola. En este caso solamente está la circunferencia en el centro, en el origen, y la de fuera del origen, ¿sí? Y pues bueno, espero que con esto haya quedado claro. Espero que no haya sido tan largo como en el otro video. De todas formas, si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y trataré de contestárselas lo más rápido posible. Ya saben, si les gusta el contenido, por favor no duden en compartirlo con sus amigos, amistades, familiares, con quien sea, para pues poder seguir creciendo. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Faltan como 100 y algo. Gracias por su apoyo y pues vamos a seguir subiendo videos. Así que ya saben, mi nombre es el Jesus. Adiós.